Bien, ahora en Comunicarte nos hemos venido a Valdepeñas. Estamos en el estudio del pintor Vicente Nello. Vamos a conversar con él, que nos enseñe su obra y a ver qué nos dice. Bueno, te podría decir que para mí el arte creo que es la forma de expresión más elevada que tiene el ser humano. Y que como forma de expresión que es, pues cuando uno hace una obra artística, sea una pintura, sea una pieza musical, sea un escrito, pues tiene que ser inteligible, llegar al otro, porque si no, claro, esa forma de comunicación no serviría. En ese sentido lo digo porque, aparte de la importancia que yo doy al arte como algo que yo creo que es lo más importante que tiene el ser humano para expresarse, para comunicar todo lo que hay dentro de su interior, tiene que ser hecho a través de un lenguaje que sea perceptible, reconocible, sensible al otro. Yo doy mucha importancia a eso. La pintura del valdepeñero Vicente Nello es una continua reflexión sobre sí mismo. Y esto se percibe de manera inmediata al flanquear las puertas de su estudio, montado en una casona tradicional manchega. Un remanso de paz que nos remite a la serenidad de otros tiempos y a las referencias inmortales de lo clásico. Hablando relajadamente y tomando una copa de oporto con Vicente Nello, parece no tener vigencia aquí el lema latino Tempus Fugit, toda una máxima sobre el paso inexorable del tiempo. Así, entre estas paredes, su obra parece adquirir un significado más profundo y desvelarse para todos nosotros en Comunicarte. Bueno, te podría indicar, y lo podréis ver luego a través de, cuando veáis más detenidamente la obra, que desde mis inicios yo prácticamente he ido pasando por todos los movimientos artísticos, bueno, todos sería mucho decir, pero por los principales movimientos artísticos porque se dieron en el siglo XX, ¿no? Impresionismo, expresionismo, cubismo, orfismo, constructivismo, etcétera. Y llega el momento en que yo me planteé otra forma, estaba como cansado, como saturado de esa forma de hacer, y fue cuando yo decidí volver a hacer una pintura más figurativa, más realista, entre comillas, porque realismo todavía no se sabe qué es el realismo. Fue eso lo que me decidió a volver a la figuración. Lo que yo he hecho no creo que sea algo excepcional ni especial, puesto que yo creo que lo han hecho todos los artistas. De hecho, todas estas vanguardias que se dieron en Europa a principios de siglo, pues cuando vemos un poco la historia de estos procesos, de estos movimientos, vemos cómo hay una especie de reacción y contrarreacción constante a principios de siglo, estoy hablando hasta los años 15, 20, donde surgen todas las vanguardias. Y sin embargo, de pronto hay algo, a mi parecer, motivado por la hecatombe que significó la Primera Guerra Mundial, cómo sacudió la conciencia de los artistas. Y en aquel momento para mí es uno de los más interesantes que se dan en la historia del arte del siglo XX. ¿Por qué? Porque todos los artistas por primera vez dejan de ser tan reaccionarios y pretenden armonizar lo presente con la tradición. Y estoy hablando de todos, el mismo Picasso, ahí está su época neoclásica. Es la época de los grandes movimientos del realismo mágico en Alemania y tantos otros que se dan. Todo aquello que parecía una vuelta a la sensatez, a armonizar un presente con la tradición, desgraciadamente se ve truncado de nuevo por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pero fue algo que quedó pendiente y a mí me interesa mucho ese movimiento porque es lo que yo creo hacer. Aunar, para mí es deseable, la tradición con el presente, con la modernidad. Este artista multidisciplinar mezcla la práctica de la pintura, la cerámica o la decoración con meditadas reflexiones sobre historia del arte. Su obra anterior a 1985 es una continua búsqueda de las vanguardias históricas de principios del siglo XX, como el cubismo, el expresionismo o la abstracción, en un intento desesperado de completar a su manera los flecos que dejaron aquellos movimientos. Sin embargo, a partir de 1985, crea agotado el camino inicial y se inclina de manera decidida hacia la figuración de corte clásico. Se trata de una personal mirada a los orígenes de la cultura occidental que conecta con el retorno al orden del periodo de entreguerras y que muchos pintores asumieron decididamente en estos años, como el mismo Picasso.
pero también Dalí, Miró, Gregorio Prieto, Antonio López Torres y un largo etcétera. De esta forma, Vicente Nello, alejado conscientemente de las modas inmediatas, busca en la síntesis de la figuración de inspiración clásica griega o renacentista la manera de trascender la realidad más allá de las referencias inmediatas. En cuanto a los temas de mi pintura, no tengo un tema determinado que me atraiga más que otro. Yo he tratado el paisaje, la figura, el bodegón, todo, ¿no? Porque en cada momento pues uno tiene unas apetencias y al fin y al cabo uno es libre para hacer lo que quiere hacer, ¿no? Y por lo menos yo lo hago, ¿no? Te la juegas, pero lo hago. Te puedo decir también que el cuerpo humano quizás es un poco, ¿cómo te lo podría decir? La piedra de toque del artista, desde siempre ha sido así, ¿no? Es increíble, yo últimamente llevo los últimos años tratando mucho el tema del desnudo y demás, la cantidad de las posibilidades expresivas que tiene el cuerpo humano. Es inagotable. Una misma figura, puedes hacer cientos de dibujos y cada una decirte una forma diferente. Me interesa mucho, claro, que en ese cuerpo pues esté reflejado pues todo lo que es la emoción, la sensualidad, etcétera. Yo creo que arte sin sensualidad no puede existir, sería un arte seco, ¿no? Y está muy presente en mi obra. ¿Qué me motiva a mí a pintar un tema determinado? Pues no me pongo a racionalizarlo ni a pensarlo, simplemente me atrae, quizás porque en tu vida pues tiene momentos anímicos diferentes y eso te hace tender pues o que hagas un tipo de paisajes desolados, serenos, o que te metas en ámbitos más cerrados, etcétera, ¿no? Es en virtud del estado anímico que uno tiene, pues lo que te predispone a hacer un tipo de cosa u otra. Yo aproximadamente en los años 80, finales del 70, dejé una forma de hacer una pintura más constructivista, podríamos decir. Era calificada como orfismo, seguía la línea de Sonia Belón y Delén y toda esta gente, ¿no? Cansado quizás porque lo veía agotado, y entonces me metí en esta figuración. Este cuadro es uno de los primeros que yo hice, todavía está presente ahí pues un poco la forma de construir neocubista que yo tenía y demás, ¿no? Y como evolución ya me fui metiendo más en estos temas mucho más realistas o figurativos. Estos cuadros pertenecen a una serie que yo hice sobre los sentidos, la vista, el oído, el olfato. Este concretamente es un muchacho ciego y es el olfato, ¿no? Siempre como hacían los pintores flamencos, ¿no? Esos cuadros que tenemos en el Museo del Prado, alusivos a los sentidos, pues ponía el símbolo de cada uno de ellos para hacer esa alegoría de lo que eran los sentidos físicos. Posteriormente ya me metí en los temas de la mitología griega que me interesaron mucho, de los cuales si quieres podríamos hablar a la continuación. Hubo unos años también dentro de las distintas etapas que uno va teniendo a lo largo de su vida en que me atraía mucho el mundo de la mitología griega, y quería pues hacer personajes. Mi idea en un principio era traer todos esos mitos de la mitología al presente. Sin embargo, luego parece que me quedé allí haciendo una recreación ideal de cómo debería ser aquel mundo, ¿no? Pues hice cuadros como Prometeo, como Odiseo o Ulises en la isla de Circe, y es un mundo que a mí siempre me ha atraído. Al fin y al cabo somos mediterráneos, somos de esta cuenca y lógicamente a mí me atrae más la cultura, la forma de vivir, la visión del concepto que tiene de la vida, de todo, del ser, el mundo clásico, el mundo mediterráneo, el mundo griego, que otras culturas, podrían decir, más nórdicas. Yo me identifico con eso y es por lo que con tanto gusto hice yo aquellos temas. El sistema de trabajo mío, cuando se trata de paisajes, yo me gusta trabajar de siempre del natural, sea una figura, o sea un bodegón, o sea un paisaje. Pero claro, es una obra la mía muy elaborada, necesita mucho tiempo, y entonces lo que yo hice fue, una vez en España, ya trabajarlos más concienzudamente, todos estos cuadros. Ahora si queréis podemos ver el proceso. Lo que he dicho antes se ve un poco reflejado en estos apuntes que yo hice de Madrid en el mes de septiembre del año pasado. Yo venía de Roma todavía imbuido por ese mundo clásico, y mi idea al ir a Madrid era también buscar en esa ciudad los rincones que pudiera haber en este estilo, ¿no? Entonces, bueno, en Madrid lo que abunda es la arquitectura neoclásica y son los apuntes que principalmente hice de la ciudad. Hay apuntes de las Cortes, del Palacio Real, del Teatro Real, pero acabé también haciendo apuntes de la Gran Vía madrileña. Aquí abajo hay algunos apuntes de ellos. Yo venía muy imbuido, como he dicho, del espíritu de eso de la antigüedad clásica y quería un poco encontrarlo en Madrid. Madrid es difícil, claro está, es una ciudad diferente. No obstante, cuando estos cuadros que yo quiero hacer de Madrid van a tener el mismo aire que tienen estos paisajes de Roma. Van a ser
una ciudad deshabitada, habitada podríamos decir por la luz, por los cielos. La gente no me interesa aquí, lo que me interesa es el espacio, el efecto que hace la luz sobre determinados lugares, la magia, el misterio, la emoción que pueda transmitir. Entonces no son paisajes que cuentan anécdotas ni que cuentan historias, son algo pues, que en mí causa una determinada impresión, una emoción, una sensación, y es lo que yo quiero reflejar con ellos. Bueno, le doy una gran importancia al dibujo, yo creo que es la base de cualquier obra de arte, ¿no? Lo mismo que para un edificio básica la estructura de hormigón o de hierro que le ponen, pues una obra sin un dibujo previo, sin una base no existe, no puede haber composición, no puede haber volumen, etcétera, ¿no? Estos dibujos que yo hice, que sigo haciendo del cuerpo humano, pues empecé sobre el año 2000 con ellos y todavía estoy con ellos. Habrá como 600 obras, no hablo por hablar, porque trabajo a diario. Lo bueno que tiene el dibujo para mí es la inmediatez, la rapidez. Me permite hacer pues, un dibujo, 2 dibujos al día, cosa que el óleo yo lo hago mucho más elaborada. Pero también la pasión que tiene para mí el cuerpo humano es la posibilidad expresiva que ya lo he señalado antes, ¿no? Es infinita, podríamos decir. Cualquier posición, hacer dibujos de un mismo cuerpo y nunca es lo mismo, ¿no? Las posibilidades expresivas es increíble. Entonces, para mí, podríamos decir, yo creo que para todo el mundo, al fin y al cabo el arte como empezó, desde los antiguos, desde los clásicos, con el cuerpo humano, con la huella de una mano, con un perfil de una cara que alguien hizo en la pared. Y si fuéramos caballos, pintaríamos caballos. Somos hombres, tenemos que pintar el cuerpo humano, ¿no? Porque para nosotros es lo más inmediato y lo que mejor expresa lo que queremos decir. No podría racionalizar el por qué lo hago. Para mí es una pasión y sobre todo las posibilidades de expresión que yo encuentro con el dibujo. No podríamos hablar de tener un concepto del retrato. Lo que siempre es importante para mí, yo he hecho bastantes retratos, es conocer a la persona. Yo no puedo hacer un retrato de alguien a través de una fotografía. Lo puedo hacer, pero conociendo previamente a la persona, porque lo que importa es la impresión que esa persona te da, calar en esa psicología, que es algo que se hace de forma intuitiva, no se hace de una forma racional, y porque cada uno de nosotros tenemos un gesto, un rasgo, algo especial que nos define. Podríamos poner muchos ejemplos. A Eisenhower nadie se le ocurriría dibujarlo serio, ¿no? Es un hombre que asociamos con una sonrisa, lo mismo que a Marilyn, con una determinada expresión. Y así es, y por eso es importante conocer a la persona que vas a retratar. Concretamente este retrato de Paco Nieva yo es de los mejores retratos que he hecho y es una obra que yo llevo muchos años tras de hacerle a él, ¿no? Porque es una persona a la que yo le tengo una gran admiración y respeto y cariño de amigo, ¿no? Y ya llevaba años tras de hacerle el retrato hasta que al final se lo hice. No es el Francisco Nieva de estos años, es un Francisco Nieva de ya hace bastantes años, pero a mí me interesaba reflejarlo así. Creo que en su cara, por lo menos eso pienso yo, se refleja lo que es el mundo de Paco Nieva, ¿no? Lo que es su obra. Creo que lo tiene en esa expresión lo que es el mundo artístico de él, ¿no? Y entonces es un retrato que yo me centré principalmente en la cabeza, lo que me interesaba. El resto del cuadro está como desdibujado porque es algo anecdótico y creo que lo conseguí. He hecho otros retratos como el de Gregorio Prieto, que es de los pocos retratos que Gregorio aceptó que se le hicieran ya cuando ya estaba muy mayor, y procuré seguir ahí. Es un retrato que tiene ya unos 20 años, ¿no? 15 o 20 años. La línea que él tenía en línea es un dibujo a tinta, creo que limpio, ¿no? El trazo sigue un poco la línea de la forma que él tenía de hacer. Tu amigo, el dramaturgo Francisco Nieva, ha dejado escrito de él: Vicente Nello es un pintor cuyas intensas emociones plásticas se manifiestan de un modo apacible y sereno, aunque la precisión vaya por dentro. Y continúa diciendo acerca de su obra: son cuadros que reclaman una complaciente y minuciosa recreación por parte del espectador. Clásicos y equilibrados, estos cuadros infunden como una paz contemplativa un tanto rara en estos tiempos de violencia forzada, con un deseo de impresionar y desconcertar. Aquí terminan las palabras de Francisco Nieva, y por mi parte nada más que añadir, por supuesto.